Bien, hoy tenemos el gusto de platicar con don Pedro Jiménez. Él es presidente y fundador de la empresa Idear Electrónica, quien ofrece sus productos con la marca Sistema BEA. Don Pedro, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Fernando, es un honor participar y compartir ideas con una revista tan prestigiada como la que han logrado hacer ustedes a través de ya un buen número de años. Muchas gracias, don Pedro. Y la verdad, un gusto platicar con usted porque usted se platica bien y bonito de transporte, porque tiene tiempo ya conociendo esto, donde lo que hoy se habla como foco principal de la agenda pública, que es la movilidad, en muchos de sus casos, usted ya lo viene viviendo hace 30, 40 años, los sistemas integrados de transporte, sí, la electromovilidad. En estos 30, 40 años, ¿qué cambios son los que más ha visto usted? Yo creo que hay una conciencia muy clara, prácticamente a nivel latinoamericano, de que es necesario hacer cambios radicales, estructurales en la movilidad. Hemos mejorado mucho, pero creo que lo que nos falta es más de lo que hemos hecho hasta ahorita. Diríamos que no vamos ni en el 50% en lo que corresponde a procesos de cambio en la movilidad. Entonces eventos como el que hoy tenemos aquí en Guadalajara aportan ideas que para otros son esenciales. A veces una sola idea permite cambiarle el enfoque de un proyecto y mejorarlo y hacerlo exitoso. A veces quitar luego esa idea, como sucede muchas veces en nuestro medio, que hacemos cosas bien y luego alguien, como en la analogía de los 4 alfileres de la economía, llega y dice, le voy a quitar un alfilercito, y prácticamente vemos sistemas que del éxito pasan al fracaso porque no tuvieron el conocimiento de qué es lo que hizo realmente que se generara el éxito. Entonces, yo creo que es muy importante compartir esta información, compartir experiencias y sobre todo observar qué es lo que funciona para no quitarlo, para fortalecerlo, y qué es lo que no funciona para fortalecerlo, modificarlo e integrarlo en un sistema completo diríamos, en un círculo virtuoso en donde todos los procesos quedan articulados. Usted tiene experiencia a nivel internacional y hablando específicamente del caso de Latinoamérica, ¿cuál es la dificultad más importante que tiene los países latinoamericanos para adoptar y fomentar sistemas integrados de transporte? Yo pienso que lo más importante es la visión que se tiene de cómo hacer el cambio. Todo el mundo estamos convencidos de que hay que hacer una transición, por ejemplo, del hombre camión, pasarlo a hombre empresa, a ruta empresa, pasarlo a sistemas de cuencas de movilidad. Y tenemos una idea también muy clara, más o menos, de lo que queremos que sea la nueva movilidad en cada una de las ciudades. Pero en lo que nos falta mucho por aprender y desarrollar es en este proceso de transición, pasar de un diagnóstico a una imagen objetivo. Este proceso es muy complicado porque cada entidad, cada país, cada entidad federativa y a veces cada ciudad tiene condiciones, no solo desde el punto de vista del transporte, sino desde el punto de vista de las personas que intervienen, que influyen en el transporte urbano. Entonces, cambiar esta mentalidad y cambiar muchas veces los intereses que van asociados a un modelo. Los modelos que tenemos obviamente han creado raíces estructurales también de intereses de todo tipo, económicos, sociales, sindicales, empresariales, etcétera. Entonces, cambiar esta mentalidad y cambiar todos estos esquemas estructurales, esa es la parte más difícil. Hay 3 partes que yo digo que son relativamente fáciles. Por ejemplo, mejorar las calles. Okay. ¿Qué es obra civil? Tenemos ingeniería para hacerlo. Comprar autobuses nuevos de 2 pisos, articulados, etcétera. Son objetos
porque también se pueden adquirir fácilmente, existen en el mercado prácticamente. Podría ir a uno, algún día los van a vender por internet, claro, todos esos sistemas. Inclusive la misma tecnología ya es un producto de mercado. Ya dice uno, voy a escoger esta tecnología, me gusta esta me da más garantía, esta me da más servicio, etcétera. Esos tres componentes son objetos materiales que se adquieren en el mercado. El problema es las funcionalidades y el precio y el servicio. Y estos otros tres componentes, que son los realmente difíciles de modificar, son el concepto de empresa. Porque muchas veces pasamos de hombre camión a empresa, pero las estructuras internas siguen siendo las mismas. El que antes era el líder de la ruta, ahora es el presidente de la ruta empresa. Las formas de adquisición, de operación, entonces ese es un primer componente muy complicado. Es un tema más de cultura empresarial. Es toda una cultura, es una nueva cultura empresarial que prácticamente hay que esperar que la asuman más bien los hijos de los transportistas que los propios transportistas, porque ellos ya están muy habituados a un modelo. El segundo componente integrado por personas son las instituciones públicas, las secretarías, las de movilidad, la de transporte, la dependencia, unas dependen son autónomas, otras dependen de la Secretaría General de Gobierno, en fin, el comité de tarifas, el comité de rutas, en fin, todas las instituciones muchas veces son como parte de un reparto político y están inclusive también desintegradas, muchas veces no hay la necesaria coordinación entre ellas para todos caminar en un mismo objetivo, sino que dicen, no, esto es mío, y esta es una barrera en la que la comunicación se vuelve complicada y los intereses prevalecen. Y el tercer componente también muy complicado es el marco legal. Todo el mundo inventa sus propios marcos legales, le quita cláusulas, le quita artículos, le pone reglamentos, etcétera, y entonces tenemos inclusive hay estados en donde el servicio es municipal, otros donde es estatal. Hay áreas metropolitanas en las que quizá tiene que ser estatal el servicio por razones de la misma estructura. Entonces, el marco jurídico no está hecho por expertos en movilidad muchas veces. Y cada 3 años o cada 6 años llega otro con una nueva idea y le quita un artículo o le agrega otro, y entonces tenemos marcos jurídicos muy diversos que no necesariamente están alineados ni siquiera con las instituciones públicas y tampoco están alineados con las empresas. Entonces estos tres componentes integrados por personas con intereses, podríamos agregar dentro de la empresa un componente también muy importante que es el sindicato. Todo lo que se haga en todos los niveles, si se hace un mal contrato colectivo de trabajo, se puede venir abajo todo el sistema. Entonces, armar estos 6 componentes, integrarlos, alinearlos, enfocarlos, crear una cultura que favorezca la comunicación, el intercambio. Y estos modelos, cuando son exitosos, tenemos muy pocos modelos exitosos nosotros en México. Quizá el más exitoso a la fecha pudiera ser León, Guanajuato, pero empezó hace 20 años. Y quizá le falten todavía 5 años. Pero si nosotros seguimos ese modelo y otros que han fracasado, pero que aún dentro del fracaso han aportado muchísimos elementos valiosos. Claro. El fracaso también es importante, se aprende, claro. A veces se aprende más del fracaso que del éxito. Claro. Entonces, con todos estos componentes, creo que estamos ya en condiciones de empezar a pensar en una política nacional de movilidad. Una política nacional de movilidad
que tiene que estar ajena a otros intereses, sino que enfocada estrictamente en que la ciudad sea más eficiente, que la gente pueda llegar desde cualquier punto de la ciudad a cualquier otro punto de la ciudad, que una movilidad eficiente hace más competitiva económicamente a la ciudad y ofrece una mayor calidad de vida a los usuarios. Entonces, si estos son los dos grandes objetivos, calidad de vida por un lado y por otro lado competitividad económica, pues entonces a partir de allí empezamos a construir una red de movilidad, claro, para que esta red esté integrada y no que sea un masacote de rutas sobrepuestas en competencia permanente, sino una red racional. Y cada una de las rutas de esta red tiene que ser ofrecer un servicio óptimo. O sea, entonces pasamos a la red y luego bajamos a cada ruta, de tal manera que, como lo ve uno en las ciudades del primer mundo, uno llega a un paradero y ahí está el letrero y ahí está el mapa y dice: usted está en el paradero 5315 y está en el paradero que va en dirección a tal punto. Y el tiempo de aquí a aquí estimado es tanto y pasa el autobús cada 4 minutos, en fin. Sí, sí. Para llegar a este sistema de información al usuario en tiempo real ya existen las tecnologías. Pero ¿para qué queremos informarle al usuario si ni siquiera tenemos definidos los paraderos? Claro. O sea, si ni siquiera hay una programación realizada desde del servicio técnico del servicio. Sí. Entonces, ¿para qué te pongo a decir, pues fíjate que no va a salir el camión de las 8:22 porque el conductor se enfermó? O no va a salir el camión fulano tal. Una serie de explicaciones. Sí. Entonces dices, pues, nosotros en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de poner en tiempo real y lo hacemos. Nosotros tenemos en tiempo real ahorita en Guayaquil, por ejemplo, nosotros operamos el 100% del transporte en Guayaquil y tenemos los datos en tiempo real. La pregunta es, ¿los mostramos? ¿Ya tenemos la suficiente programación y la capacidad de cumplirla como para decir esto es lo que te voy a ofrecer o no? Entonces, claro, muchas veces pues estos sistemas de información a usuarios tienen que partir de que la información es fiable, claro, es confiable. Si no, pues lo único que estamos haciendo es crearle más adversarios a veces al transporte público, que debiera de tener el apoyo máximo de las autoridades frente al automóvil, por ejemplo, un apoyo en las vialidades, en los paraderos, en toda la infraestructura. Pues la autoridad tiene mucho por hacer. O sea, si nosotros ponemos un pavimento de calidad en las rutas, en los derroteros de las rutas, pues ahorramos llantas, mejoramos la velocidad, ahorramos en el sistema la experiencia de viaje del usuario también, y más velocidad, más confort, más calidad en el servicio, y eso es el pavimento. Y esa es una atribución y una obligación del Estado, del municipio. No todos los factores los puede controlar el transportista, el operador, no, digamos. Por eso todo lo que es infraestructura urbana es básicamente función pública, de recursos públicos, de financiamiento público. Todo lo que es de instituciones rectoras del servicio son públicas. Y si están mal diseñadas, mal estructuradas, mal el servicio. Y con estos dos elementos se conforma o se configura lo que es la rectoría del transporte público. Si funciona mal el marco legal, si funcionan mal las instituciones públicas, vamos a tener una rectoría muy deficiente. Y como es un servicio público, la rectoría es del Estado. Y el Estado es el que impone las reglas al operador, al prestador del servicio, al prestador del servicio de tecnología y recaudo, en fin, toda la reglamentación. Entonces, es una tarea, si me dijeran 10 años,
digo, son pocos todavía. Claro. 15, a lo mejor en 15 años, con una buena planeación, con un Estado comprometido con la movilidad, podríamos tener niveles verdaderamente excepcionales. Don Pedro, un gustazo hablar con usted de transporte, la verdad que aprendemos mucho, le agradecemos el tiempo que nos da. Muchas gracias, Fernando. Continuamos en esta cobertura de Pasajeros 7.